Todos hemos tenido grandes momentos en la vida. En la vida hay momentos únicos, por lo que han representado para nuestra existencia, ya que algunos momentos han cambiado vidas para bien, otros para mal. Y toda nuestra vida tiene un momento que si se aprovecha, que si se dice, que si se emplea para bien, pues será benéfico. Como aquella joven que al ver al muchacho en ese momento queda perdidamente enamorada. Hay momentos que se desperdician también, que son oportunidades que a lo mejor no regresarán por las circunstancias de la vida. Dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 14, del 22 en adelante, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí, a partir del versículo 30 y del versículo 31, vamos a tomar nuestro tema. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es como pregunta el Señor Jesús. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El momento en que Jesús extiende la mano es el título de nuestro tema. Dice el versículo 31: y el momento Jesús extendiendo la mano. Así que vamos a desarrollar el tema, el momento preciso en que Jesús extiende la mano. Podemos ver por qué, para qué, en qué sentido. Pero vamos a analizarlo solamente a través de dos preguntas. El momento en que Jesús extiende la mano. Primera pregunta es: ¿en qué momento Jesús extiende su mano? Y es el versículo 30 que nos da la respuesta a él. Cuando Pedro, al ir caminando sobre las aguas, vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. A veces las circunstancias adversas de nuestra vida, pues es complicado sacarle provecho, ¿sí? Porque pues estamos agobiados en la problemática, en cómo salir de una situación, cómo darle buena cara a la vida, como dicen, cómo comer, cómo dormir, porque el problema a veces es muy fuerte y a veces se nos nubla la vista, nos cegamos, en el sentido de que paradójicamente es una oportunidad para buscar al Salvador del mundo. Puede sonar un poco contradictorio, pero es una oportunidad. No la hemos buscado, ¿verdad? Nadie quiere tener un problema, nadie quiere tener una aflicción, nadie quiere tener una enfermedad, nadie quiere tener un problema económico. Pero sin lugar a dudas, en algún momento de la vida van a llegar o pueden llegar, o hemos pasado por ellos. Y es en ese momento cuando se abre la oportunidad para buscar a Dios. Muchos lo hemos hecho cuando hemos estado no hundiéndonos poco a poco, sino tal vez ya con el agua hasta el cuello hemos buscado a Jesús. Pues fue la oportunidad que se nos presentó en la vida. A veces uno se lamenta de eso, pero dice: bueno, si no ha llegado esa calamidad a mi vida, pues siguiera todavía con esa vida mundana que yo estaba. A veces los cristianos decimos: bueno, pero ¿por qué aquellos que son inconversos viven bien felices y bien a gusto, no les pasa nada malo? Pero no vemos de que decimos: bueno, pues no tiene las oportunidades que tuvimos nosotros. Ya siendo cristianos seguimos teniendo
seguimos necesitando a Dios, a Jesucristo. Por ello la pregunta es, una de ellas, ¿en qué momento Jesús extiende su mano? Y dice el texto que cuando Pedro tuvo miedo y dio voces. El momento es cuando hay una súplica verdadera, cuando uno clama, cuando uno da voces. Cuando hay una súplica, cuando uno hace una oración, cuando dice, Padre, ayúdame, Padre, sálvame, Jesús, ¿dónde estás? No puedo con mi vida, no puedo con la carne, yo no puedo con mis pensamientos, yo no puedo con mis ideas, yo no puedo con lo que yo he hecho, con mis decisiones. Todo lo que decido es a lo malo, me trae, repercute en mi vida en algo contrario. Cuando topamos en pared, cuando nos hundimos, entonces clamamos a grandes voces, buscando la ayuda celestial. Nos acordamos que hay Dios. En nuestra vida cómoda no nos acordamos. En nuestra vida con bastante bienes no nos acordamos. En nuestra vida con bastante felicidad no nos acordamos. Tal vez, a lo mejor después de cristianos a lo mejor sí, ¿no? Porque dice la Biblia que debemos de dar gracias en todo. Pero cuando vamos a entrar al cristianismo, cuando vamos a entrar al camino, o ya estando en el camino, es una oportunidad que se nos presenta para buscar a Jesús. Y es el momento en que Jesús extiende su mano, porque ahí dice el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él. Así que el momento es cuando hay una súplica verdadera. Pero ¿cómo conocer la súplica verdadera? Porque muchos podemos clamar a Dios, Padre, ayúdame, Jesús, manda a su Hijo Jesucristo, o directamente con Jesús, o al Espíritu Santo. Pero ¿cuándo se convierte en una súplica verdadera? Porque a lo mejor muchos en los problemas cotidianos, en los problemas angustiantes, nos buscan a Dios. Pero Dios sabe cuando se le busca de bien. Porque muchos se le buscan, muchos lo buscamos solamente para salir de ese problema, para salir de ese bache, para salir a flote, ya no va respirando bien y ya nos olvidamos de Dios. Pero cuando hay una súplica sincera, nunca se olvida de Dios. Siempre se vamos a agradecer y a reconocer por qué salimos a flote, por qué hemos librado esa enfermedad, por qué hemos librado ese problema, por qué hemos librado esa aflicción. Y reconocemos que es Dios que nos ha hecho darnos un espacio más cómodo en la vida. Y es cuando somos agradecidos. Pero la súplica verdadera, de acuerdo a lo que menciona el texto, se caracteriza por un reconocimiento al fuerte viento. Pero al ver el fuerte viento, es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que el enemigo es un enemigo, la adversidad es fuerte, cuando realmente la vemos, porque a veces no la vemos, a veces, aunque estemos pasando por muchos problemas, decimos, pero ¿por qué? Pues empezamos a cuestionar, pero no vemos que ese fuerte adversidad nos puede llevar, nos puede, como un remolino, nos puede atraer hacia ellos o sacarnos de una comodidad en la que estamos. Así que cuando identificamos la fuente de lo que nos pasa, identificamos que hay una actividad contraria a la de Dios, porque es un viento contrario. Al mencionar contrario, pues obviamente es contrario a lo de Dios. Cuando reconocemos que hay una adversidad contraria a la bonanza que puede ofrecer Dios, en otra parte, en otro evangelio dice, se hizo grande bonanza, es decir, el viento cesó, el viento se calmó, pudo uno respirar tranquilamente. Cuando es una súplica sincera es cuando se reconoce el fuerte viento. Se caracteriza por un reconocimiento a Jesús como el Señor, porque después de que dio voces, las voces fue diciendo Señor, no buscó a nadie más que al Señor Jesucristo, reconociéndolo como el único Señor. Lamentablemente en el mundo muchas personas con problemas claman a Dios, pero buscan a un ídolo, buscan a un santo, buscan a lo creado por Dios y no le dan el reconocimiento, la gloria y la honra al Señor. Aunque sea una súplica con gran fervor, aunque se postre su cara a la tierra, aunque se humillen completamente, si esa súplica, si esa oración, si esas voces que salen
son reconocimiento, dándole reconocimiento a Jesús como el Señor, esa súplica no es verdadera para Dios. El Señor Jesucristo extendió la mano cuando Pedro le dijo: Señor, si Pedro hubiera dicho Elías, si Pedro hubiera dicho Eliseo, David, o hubiera mencionado el nombre de la madre de Jesús, Jesús no hubiera extendido su mano. Jesús extiende la mano cuando uno le llama a Él Señor y que está uno buscándolo a Él. Dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice ahí el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor, y ese Señor es Jesucristo, dice, y un Señor Jesucristo. Y reconoce que por medio de Él, del cual son todas las cosas, todo lo que hay en la tierra, todo lo que vemos, todo lo que respiramos, tenemos vida es por medio de Jesucristo, dándole ese reconocimiento que debe de ser, que debe de llevar esa oración, esa súplica, ese clamor, dándole un reconocimiento a Jesucristo y nosotros por medio de Él. Pero si aún nosotros sentimientos, entonces uno dice: bueno, canta Dios. No me respondió, pues quiere decir que tengo que buscar otro camino. Eso lo dice uno, Dios no. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios, ni antes ni después. Dios va a actuar en el momento preciso, pero a veces se tarda un poquito para ver nuestra fe, para ver nuestra paciencia, para ver nuestra confianza. No para que la vea Él sabe bien qué tanta confianza podemos tener nosotros, para que nos demos cuenta nosotros qué tanta confianza tenemos en Dios. Si decimos, si clamamos a Dios y no nos responde, ahí se va a medir la confianza que yo tengo hacia Dios, la esperanza que yo tengo a Dios, si realmente puedo esperar a Dios, porque la Biblia dice que debemos de perseverar y esperar hasta el final, y eso va a ser una ayuda en alguna situación incómoda. Vuelvo a mencionar paradójicamente, sufrió por nosotros. Nosotros hemos visto a Jesús la obra que hizo por nosotros, lo cual es el único que puede salvarnos. Nosotros hemos visto la vida perfecta de Jesús, sin pecado, sin mancha, de modo que es el único que puede salvarnos, porque es la única ofrenda que Dios aceptó, porque es una ofrenda limpia, pura. De modo que a través de esa ofrenda, de esa sangre, hemos sido salvados y seremos salvados de un tormento, de un sufrimiento. Así que si en un momento de la vida estoy pasando por una aflicción temporal, por un sufrimiento en la tierra, la Biblia me enseña de que es una oportunidad para buscar al Salvador, y que a través de esa búsqueda y de que a través de ese conocimiento me dé cuenta de que solamente será temporal, porque la eternidad será sin llanto, sin lágrimas, sin sufrimiento, sin muerte. Sí, voy a padecer un rato, sí, pero voy a generar en mi vida, y Dios me va a dar una vida eterna donde ya no va a haber sufrimiento. Eso me lo hace ver la Escritura cuando yo oro a Dios, cuando reconozco a Jesús como el que me puede salvar, y no busco al amigo, no busco a nadie para pedirle ayuda, solamente busco a Jesucristo. Jesucristo me va a ayudar cuando extiende su mano, me va a tomar y me va a hacer ver la realidad de las cosas a través de su palabra. No quiera yo una ayuda mágica tampoco, no quiera yo una ayuda instantánea tampoco. No todo funciona así, porque si Dios nos diera en un abrir y cerrar de ojos la solución a nuestros problemas, seríamos olvidadizos, seríamos desagradecidos con Dios, no reconoceríamos, diríamos: no, como Dios todo lo puede, pues no le costó nada. Pero sí le ha costado algo. Le costó el ver a su Hijo sufrir, al Hijo le costó sufrir, al Espíritu Santo le sigue costando, porque está en nosotros, y nosotros lo contestamos, nosotros lo ponemos triste por nuestras decisiones. Así que es un costo
Él nos libró de todo y a nosotros también nos libra, pero es necesario tener la confianza que tuvo Pedro ahí, es necesario también tenerla nosotros. Dice en segunda carta de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La confianza de Pedro, la confianza de Pablo, que nos va a librar de toda obra mala. Obra mala, ¿por qué? Porque era un viento contrario, era un viento que lo jalaba hacia inducirlo hacia el miedo, de modo que ese miedo lo hiciera desconfiar y lo hiciera huir de la presencia de Dios. Pero reconoció el viento y dijo: no, esto es obra del viento contrario. Clamó a Dios y el único que nos puede librar de toda obra mala es Jesucristo. Las personas en el mundo pues buscan otras soluciones, buscan otras alternativas, no las hay. Buscan otras soluciones solamente temporales, pero esas soluciones temporales nos va a llevar a un problema aún mayor. Como cuando uno trae algunos síntomas de una enfermedad, es una aspirina, una pastilla, pero si no se atiende uno a tiempo, luego viene algo más pesado, más complicado. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice la Biblia, primera carta de Juan 4, 14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Así que todo esto, de acuerdo al texto, debe de llevar a la oración, debe de llevar el clamor, debe de llevar la súplica. La oración es algo sencillo, no oramos al Padre. Cuando clamamos es cuando sacamos el grito que ya no podemos. Y cuando suplicamos es porque realmente estamos padeciendo y lo sentimos. Pero tiene que llevar estas ingredientes, pues, para que sea verdadera. Y entonces sí, Jesús extiende su mano. Ese es el momento en que Jesús extiende su mano y es el momento que podemos aprovechar. La segunda pregunta es: ¿para qué extiende su mano Jesús? Y dice en el versículo 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El momento para qué extiende su mano Jesús es para tomar al hombre que suplica, nada más al que suplica, al que ha pasado por ese asunto, no a cualquier hombre. Es decir, al que ha reconocido, el que le ha buscado, el que lo ha reconocido, como nosotros cuando nos hemos bautizado lo hemos reconocido como Señor, como Salvador, como Libertador, como el medio por el cual son todas las cosas, incluidas la salvación. Pero Él extiende su mano para tomarlo, para asirlo, para agarrarlo. Pero es un acto que uno debe de buscar y es un acto que uno debe de pedir. Hace tiempo, allá en la escuelita del hermano Genaro, y de ahí salen muchas ideas, platicábamos una anécdota de una señora que llevaba a su hijo pequeño el niño, 5 o 6 años, 6 años, vamos a poner 6 años, pequeño el niño, y tenían que pasar un río, y ese río venía fuerte, venía muy bravo, el río venía crecido, pues. Y le dice la mamá al niño: hijo, toma mi mano. Y le dice el niño: dice la mamá: toma mi mano. Dice: toma tú mi mano, le dice el niño, la inteligencia del niño. Dice: pero es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. No es lo mismo decir: agárrate la mano a Jesús, que Jesús agarra tu mano. ¿Por qué? Le dice la mamá al niño: ¿pero por qué? Dice: mira mamá, si yo tomo tu mano, al momento que estemos cruzando, si viene algo fuerte, yo me voy a soltar. Pero si tú tomas mi mano, no es mi mano. Pase lo que pase, no me vas a soltar jamás. Así nos podamos ir los dos, pero tú no me vas a soltar. Por eso mejor tú toma mi mano. Por eso Jesús tomó la mano de Pedro, viéndolo como era. Nunca le dijo Jesús: aquí está mi mano, tómame. No, Jesús extendió la mano y lo tomó a Pedro. Y eso es algo que debemos nosotros pedir, buscar. Jesús, cuando clamamos a Él, aunque ya nos hemos bautizados, cualquier momento podemos hacerlo. Cualquier momento es bueno para nosotros. Y al hacer eso, tenemos asegurado que estaremos en la presencia de Jesús.
donde Él esté, estaremos nosotros porque vamos a ser llevados. No vamos a evitar que cuando Él tome nuestra mano, seamos llevados de un lado para otro. No lo vamos a evitar. Pero lo que sí vamos a evitar es de que nos soltemos de la mano de Jesús. Porque si nosotros tomamos la mano de Jesús, cuando venga un fuerte viento, cuando venga un problema, podemos voltear a otro lado y soltar su mano. Y el momento donde Jesús extiende su mano se habrá perdido. ¿Dónde lo vamos a buscar nuevamente? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Porque tal vez el momento del problema, de la aflicción, ya pasó y ya tengo una gran bonanza. Entonces, no, ya no necesito tomar la mano de Jesús. ¿Para qué? Ya se perdió la oportunidad y nos hemos despegado, ya no estamos unidos a Cristo. Así que donde Él esté, nosotros vamos a estar lejos de Él. Y esa anécdota que contamos ahí nos sirvió para preparar este tema, nos sirvió como algo que podíamos aplicar conforme al texto de la Biblia, porque es una realidad que sucede en nuestra vida espiritual. Que sea Jesús quien tome nuestra mano y no seamos nosotros, porque nosotros podemos soltarnos, pero Jesús nunca nos soltará, entendiendo que pase lo que pase, Jesús no nos va a soltar. Y con ello pues habremos asegurado que donde Él esté, estaremos también nosotros. Aunque vayamos como vayamos, aunque vayamos maltrechos por el trajín, aunque vayamos como sea, pero allí estaremos. Y estando en ese sitio de Jesús, entonces todo cambiará, porque ya no habrá elementos que vayan a contribuir a que estemos padeciendo aquella aflicción, aquel sufrimiento, sino todo será una felicidad eterna, una bienaventuranza que traspase los límites de lo material y llegar a lo inmaterial, llegar a lo espiritual. ¿Para qué extiende su mano Jesús? Para darle vida al hombre que lo toma. Para eso toma su mano Jesús. Porque cuando Él toma a Pedro, lo salva de morir y le da vida a Pedro. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 17, vemos algo parecido. En Marcos 9, del 26 en adelante, vemos cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice la Biblia en Marcos 9, del 26 en adelante: entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos muertos, literalmente en el sentido espiritual. Pero cuando clamamos, cuando lo reconocemos, Jesús extiende la mano, nos levanta, ya no estamos perdidos, ya no estamos postrados, ya no estamos muertos, y nos da vida. Y empieza la vida eterna, dice Juan. Depende si la queremos conservar o si la podemos conservar. A veces jugamos mucho, a veces la ponemos mucho en riesgo. Pero Jesús extiende su mano y nos toma para levantarnos de los muertos, para sacarnos del fuego eterno y para darnos vida, liberarnos de toda la obra mala, como a este muchacho, este joven endemoniado, que fue liberado, que fue salvado y que le dio vida aún. Y es un ejemplo de lo que Jesús hace con nosotros. Aunque ya estemos bautizados, aunque ya estemos en el camino, no estamos exentos de una situación como lo que le pasó a Pedro. Por ello, en nuestro hogar, en nuestra intimidad, en nuestra comunión con Jesucristo, busquémosle, clamémosle, pidámosle que Él tome nuestra mano y que no nos suelte, no nos va a soltar, jamás nos va a soltar, porque Él cuando toma algo es para Él. Pero tenemos que entender de que al estar unidos a Jesús, nuestra vida, las cuestiones que vemos habrán desaparecido y ya no podemos zafarnos, antes de que le cortemos la mano, antes de que digamos, no, suéltame ya, yo no quiero nada contigo. Pues entonces ya sabemos a dónde vamos. Y por último, hermanos, ¿para qué toma la mano Jesús? Dice la Escritura, al momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le hace una pregunta
un signo de admiración de ese hombre de poca fe. Pues no decías tú, no esto, lo otro. Son palabras mías, no del Señor Jesucristo. Jesús toma la mano para darnos ejemplo de lo que debemos hacer nosotros cuando un hermano o un servidor, debido a la poca fe, cae. A veces vemos publicaciones en el Face que ponen a algunos hermanos de la iglesia o algún tipo de grupo religioso. Dicen cuando un miembro de la iglesia cae, ¿qué miembro utilizas primero? ¿La lengua o la mano? Y Jesús utilizó primero la mano. Porque a veces es dado de que vemos al hermano caído y empezamos a hablar. Pues no que predicabas, pues no que esto, que hubiera visto. Estamos utilizando primero la lengua. Como si nos diera gusto ver a un hermano caído. Como si esperáramos que un hermano cayera o un hermano. Jesús no utilizó la lengua. Jesús utilizó la mano. Y es el ejemplo que nos da a nosotros, porque cuando caemos es porque tenemos poca fe. Y puede llegar en algún momento, puede llegar nuestra fe a caer en un bache, en una caída de fe por cualquier cosa, por aflicción, por enfermedad, por cualquier cosa, y vamos a caer. Y tal vez alguno nos va a ver. Y cuando veamos, o cuando se vea un servidor, lo que debemos hacer es el ejemplo de Jesús. Dar la mano para sacarnos de ahí, para animarnos, para levantarnos. Y luego sí utilizar la lengua para motivarnos, para alentarnos a seguir adelante. Aquí no hubo un reclamo de Jesucristo, hubo una confrontación. Dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No está diciendo, no, pero tú ya le das, tú mira, ¿a poco no has visto los milagros que he hecho? ¿Por qué haces eso? No hubo un regaño, no hubo una queja del Señor Jesucristo. Lo confrontó amablemente en su conciencia. ¿Por qué dudaste? Es lo que le está diciendo. Si en alguna ocasión me ven a mí, que sea la mano primero y luego la exhortación, la animación con la lengua. Hermano, has caído porque tu fe ha decaído, pero vamos, ánimo. Hay que continuar y hay que seguir adelante. Esta es la enseñanza que nos deja Jesús al momento que extiende la mano. Porque dice ser imitadores de mí, dice Pablo, como yo soy de Jesucristo. Y nosotros debemos de ser imitadores. Que no nos dé gusto ver a un hermano caído, una hermana, al contrario, que queramos ayudarle y el primer miembro que mueva nuestro cuerpo sea la mano extendida. Aquí está mi mano, hermana, apóyate en mí. Si te vas, nos vamos juntos, hombre. Si aquí Jesús dice, pues si eres más fuerte que yo, nos vamos juntos. Si nos vamos juntos es porque el problema es más fuerte que nosotros, pero entonces hay una mano más fuerte que la de Jesús. Por ello nos da un ejemplo nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y la invitación, hermanos, para nosotros es que busquemos al Señor Jesús con una súplica que sea sincera y verdadera. Y si hay alguien que aún no ha entrado en el camino, es el momento de que Jesús pueda extender su mano y tomarlo para llevarlo a donde está Él. Porque hay momentos que no van a permanecer para siempre. Hay momentos que son efímeros también. Hay momentos fugaces que no se han arrepentido de. Y si le hubiera dicho esto en el momento preciso, no hubiera pasado esto. Si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro. Hay momentos que todos hemos desperdiciado en nuestra vida, que todos hemos aprovechado nuestra vida, pero pues, aunque nos desaprovechemos en nuestra vida, podemos suplirnos con otras cosas, pero desperdiciar la mano de Jesús es un momento que no se va a repetir. Por ello, esta es la invitación que hace Dios en su palabra, aprovechar el momento en que Jesús extiende su mano. Dios los bendiga. Amén.